empieza a transitar para el caso de México, porque estamos ante lo que sería la reforma constitucional que se hizo en 2013, al artículo 6, se reconoce el derecho a las tecnologías de la información y al Internet y abre la puerta para que se puedan regular derechos digitales. El Estado de México, al tener precisamente también su reforma apenas el año pasado al artículo 5 de la Constitución Política del Estado de México, se reconoció este derecho para 17 millones de mexicanos. En 2015, después de un estudio evolutivo a partir del 2012, se establecieron en diferentes cumbres la necesidad de regular o hacer vigentes los derechos humanos y principios del Internet. Se llegó a esta conclusión para entender que hay al menos este punto de partida, estos 10 derechos humanos y principios del Internet, donde el tema de la confidencialidad y protección de los datos personales, la libertad de expresión, todos esos derechos que también son vigentes en el mundo físico, también lo deben de ser en el mundo digital. Esto creo que es una referencia, o al menos yo la identifico así, porque después, en diciembre del 2018, vemos nacer esta ley orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, donde cosas novedosas que creo que para México nos deben de servir como referencia. Destaca temas como precisamente tiene que ver con los datos personales de personas. Y esto nos llevó a analizar, y creo que debe ser un referente para México, ¿por qué 17 derechos digitales? México se puede suscribir a estos, como bien comentaba hace rato ante la pregunta que le hacía al doctor Ricardo Martínez, ¿es correcto el concepto de testamento digital o de herencia digital? Nos da, y creo que la respuesta nos la dan muy bien, cuando en enero nos presentan estos 18 especialistas, entre ellos nuestro distinguido conferencista, el doctor Ricardo Martínez, y presentan estos 25 derechos digitales. Una carta de derechos digitales donde hablamos de rubros como derechos de libertad, derechos de participación y conformación del espacio público, derechos de igualdad, derechos del entorno laboral y empresarial, derechos digitales en entornos específicos, donde ya viene como derecho a la herencia digital, o hablamos precisamente ya de manera específica de aquellos derechos a la privacidad o a la protección de los datos personales en el mundo digital. Tenemos un entramado normativo que regula la protección de los datos personales en el sector público, en el sector privado. Tenemos un convenio firmado con Europa para acceder junto con otros 54 países al convenio 108 y su protocolo adicional. Como decíamos, nos falta ratificar el convenio 108 Plus, pero sin embargo, ¿sí?, no tenemos derechos digitales, no tenemos un título que hable de los derechos digitales y garantías individuales. Al menos estos 17 llevémoslos al debate, ya sea en la ley general, los que apliquen para el sector público, o en la ley federal o en la nueva ley federal, involucremos temas como el de portabilidad, derecho al olvido, y no lo estemos trabajando de manera independiente. No funciona así. Ya vimos que es una carta de derechos digitales, tiene que ser integral y se tiene que establecer de manera precisa en estas leyes reglamentarias y en una correcta ponderación o balanceo de derechos para encontrar esa armonía entre estos derechos vigentes.